Muy buenas tengan todos los que están escuchando este video tutorial. Es la segunda parte de la instalación y configuración de VirtualBox. Ya en la primera parte aprendimos a instalar VirtualBox. En esta segunda parte vamos a crear ya un disco duro virtual para iniciar la instalación. Entonces un par de cosas que tenemos que tener presentes para poder iniciar a grabar es tener la imagen del CD del Ubuntu Server que vamos a instalar, que en el caso de nosotros para este curso va a ser el Ubuntu 11.04. Entonces vamos a copiarlo y tenerlo en algún lugar. En lugares, en mi carpeta personal, en Home, ahí tengo yo ya guardado, como pueden ver, mi Ubuntu Server para 32 bits 11.04. Además de eso, ya tenemos instalado, como habíamos visto en herramientas de sistema, el Oracle VirtualBox. Entonces vamos a abrirlo para poder comenzar a trabajar con él en esta parte. Con este Oracle VirtualBox vamos a trabajar con una nueva imagen. Como no tenemos ninguna, entonces vamos a crear una nueva. La primera imagen que vamos a crear es para el server pues que vamos a instalar. Entonces va a depender de las características de cada persona, de cada computadora, los recursos que le vamos a otorgar al sistema que va a estar alojado en nuestro anfitrión. El primer paso es, vamos a cambiar el lenguaje de inglés a español porque lo habíamos instalado en inglés. Para ello nos vamos a File y en Preferencias entramos a Language y vamos a buscar español y presionamos OK y ya tenemos pues nuestra VirtualBox en español. Entonces vamos a iniciar, vamos a crear una nueva máquina virtual. En este asistente pues nos va a ir dando un paso a paso de cómo va a ser la creación de la Virtual Machine o máquina virtual. Presionamos siguiente, nos va a solicitar un nombre para nuestra máquina, entonces vamos a ponerle algo que tenga mucho que ver con el servidor. Entonces vamos a ponerle, puede quedar claro a gusto de ustedes, pero siempre es bueno algo que se asemeje para darnos siempre una cualidad. Vamos a ponerle userver 11.04, se va a llamar nuestro servidor. En el tipo de sistema operativo va a ser un tipo Linux. Y pues pueden ver ahí la cantidad de sistemas que nos permite alojar. En el caso nuestro pues es un Ubuntu Server. Teniendo ya listo esto, presionamos siguiente. En este paso lo que nos va a pedir es que le demos recursos de memoria RAM de nuestra computadora principal. En mi caso tengo 1 GB de memoria RAM. Entonces voy a entrar acá un momento a System o Sistema y en monitor de sistema para que vean mi cantidad de memoria. Ven, yo tengo 1 GB de memoria RAM. Aquí está, esa es la memoria física, digamos, que contiene el computador en estos momentos, y a esa memoria RAM es a la que le podemos quitar un pedacito para asignarle a la máquina virtual. Muy bien, voy a salirme de acá y para poder dejarle a la máquina anfitrión algo de memoria, entonces vamos a asignarle 512, que es la mitad de mi memoria. Presionamos siguiente. Como no tenemos en estos momentos discos duros creados, esto es muy importante, ya por usted haber creado su disco duro y su máquina virtual, pues ya si necesitas formatear o algo, el disco duro queda ahí y lo vuelves a levantar. Entonces si ya tienes un disco duro hecho, es nada más darle a usar un disco existente, lo buscas por acá y ya puedes cargar nuevamente tu máquina virtual. Como no tenemos ninguna, entonces vamos a crear un disco virtual desde cero. Crear un disco nuevo. Siguiente. Esta es una implementación que tiene bastante poco tiempo. Desde las versiones más nuevas de VirtualBox se ha implementado. Anteriormente el formato original de VirtualBox es el primero, que es VDI. Este formato tiene la cualidad de ser, digamos, intrínseco en el VirtualBox, es el nativo de él, esa es la palabra correcta, y pues es el que vamos a utilizar. Más no cabría mal mencionar un poco los siguientes formatos que son como los agregados nuevos que tiene VirtualBox. El segundo
El VMDK es un formato abierto de máquinas virtuales y es muy utilizado en otro programa muy similar a VirtualBox que se llama VMware. Es muy robusto, es muy fuerte, y tiene ahora la capacidad de que si tenemos por ahí, si tuvimos alguna máquina o algún amigo tiene una máquina virtual en VMware, pues ahora podríamos usar los discos que ellos nos puedan pasar. El VHD es el Virtual Hard Disk, que es el formato nativo de Microsoft, y el último es un formato nuevo que es de Parallels. El que está soportado en estos momentos es la versión 2 de Parallels. Ya en el mercado pues están las versiones 3 y 4, pero no son soportadas en VirtualBox, solamente el Parallels versión 2. Ok, muy bien. Entonces volvamos a VDI, que es el formato de disco duro que vamos a usar, nativo de VirtualBox. Presionamos siguiente. Muy importante, en el disco duro, cómo se va a reservar la memoria, si de forma dinámica o un tamaño fijo. Les recomiendo a todos que utilicen un tamaño fijo por aquello que un tamaño dinámico, un reservado dinámico, para que el alojamiento pueda crecer dependiendo de las necesidades que tenga. Si ponen un tamaño fijo y después necesitan instalar algo, no va a poder crecer en su disco duro. Entonces vamos a poner un tamaño dinámico para pues poder utilizar un poco más de espacio si es requerido. Muy bien, la localización de donde se va a instalar pues ustedes van a escoger. Yo recomiendo que lo dejen por defecto. Por defecto la ruta que se maneja el sistema se encuentra en Home, por acá, para que la vean nada más, que está en Home, Estudiante, VirtualBox VMS y el nombre que le pusimos a nuestra máquina. Ahí es donde se va a almacenar el disco duro. También es importante que lo sepan. Bueno, como vamos a dejarlo por defecto, por default, entonces voy a darle cancelar, y si presionamos siguiente ya nos va a dar nada más un resumen de cómo va a quedar el disco duro virtual VDI, que es el tipo de formato. El detalle es que tiene un almacenamiento dinámico, la ruta completa donde se va a instalar, la ven por acá, y el tamaño que va a poseer ese disco duro. Como es dinámico puede crecer, ¿verdad? Pero por lo menos el tamaño que nosotros le asignamos del pedacito del disco duro anfitrión. Creamos el disco duro, perfecto, muy bien. Ahora acá nos da un resumen ya para terminar. Como ya tenemos el disco duro, la memoria y todo asignado, entonces él nos dice el nombre que posee la máquina, por ejemplo, la vemos por acá. También nos dice el tipo de sistema operativo que estamos usando, la memoria que le quitamos al anfitrión y el disco duro con su tamaño y su formato, cómo va a quedar. Muy bien. Nos queda entonces darle crear también a la máquina virtual, y ahí tenemos ya nuestra computadora lista para iniciar a trabajar con un sistema operativo ya y poder instalarlo. Dos pasos más nada más para poder concluir con este segunda parte de VirtualBox, y es montar la imagen que les mostré al inicio, que estaba en Home, y poder iniciar con la instalación. Entonces vean qué importante. Vamos a entrar a configuración. En configuración, bueno, si por cosas ahora las últimas versiones han estado dando un mensajito, si les sale algún mensaje como error USB, nada más presionan ignorar o aceptar, etcétera, no hay ningún problema, es un error insignificante. Muy bien, en la configuración vamos a ver dos partes. La primera es la red. Vamos a ir un momento a la red y vamos a ver que tenemos varios adaptadores acá. Solo la pestaña 1 con el adaptador 1 lo tenemos habilitado. Cuando estemos trabajando nosotros con este tipo de sistemas, podríamos trabajar con NAT. Ven que hay varios tipos de adaptadores. El NAT pues nos daría, si el anfitrión, si el principal tiene internet, le pasaría internet a la máquina principal. El adaptador puente, el adaptador puente o un bridge, lo que hace es que nos asigne una tarjeta de red, digamos, separada de la anterior. Entonces digamos que el anfitrión sería una máquina y nuestra máquina virtual funcionaría como otra totalmente aparte. Más adelante podríamos explicar bastante bien
cada una de las partes. Ahorita lo que quiero que quede muy claro es que cuando trabajemos con máquinas virtuales y queremos que las máquinas funcionen totalmente como dos máquinas independientes, que un DHCP asigne la 192.168.1.2 a la anfitriona y 1.3 a la máquina virtual que tenemos dentro, debemos trabajar con un adaptador puente para que así funcionen de manera separada. Un último paso acá es por qué adaptador va a entrar. En este caso mi computadora solo tiene un adaptador de red cableado, entonces él me dice que lo que entre por el cableado es lo que va a funcionar como tarjeta de red. Yo podría seleccionar, si tuviera otra tarjeta por ejemplo, un adaptador 2, lo habilito, le digo también de qué forma quiere como puente, y si aquí tuviera Wi-Fi, marco el Wi-Fi y ya tendría pues dos adaptadores en la máquina virtual también para poder hacer pruebas como de entrada y salida o pruebas de red o algunas otras cosas más. Okay, por el momento solo vamos a necesitar el primer adaptador que va a estar conectado a nuestro tarjeta de red cableada. Muy bien, y por último vamos a irnos donde dice almacenamiento, la pestaña almacenamiento, y en almacenamiento vamos a marcar donde dice vacío, que es el CD o DVD, depende de lo que tengamos en nuestra máquina, y podemos hacerlo de dos maneras. Uno es con la imagen, que es la forma con la cual me gusta más trabajar a mí, como les enseñé, como les estoy diciendo al inicio, que es la que vamos a cargar, o ya sea bien con un CD que tengamos quemado con la versión del servidor. Entonces vean, si marcamos la primera opción acá del disquito que aparece en la unidad, es para cargar imágenes ISO desde un archivo desde el disco duro. Y si marcamos la segunda opción, que es una unidad de anfitrión de un CD-ROM por ejemplo, entonces el VirtualBox emula que su CD-ROM o su DVD-ROM sea el DVD-ROM de la máquina virtual, y si tienes un CD ahí metido, pues va a funcionar para instalar el sistema operativo. Vamos a seleccionar entonces la primera opción, que es la que tenemos acá más a mano. Vamos a irnos a estudiante y voy a marcar la opción del servidor, el disco, digamos. Esto va a ser lo mismo como que si tuviéramos un CD, es la misma opción y mucho más fácil de trabajar y más factible. Presionamos el abrir. Ok, muy bien, ya tenemos la imagen cargada, la ven acá que pasó de vacío a el nombre del disco. Presionamos aceptar y muy bien, vamos a dar la prueba solo para que vean cómo es que ya nuestro disco va a empezar a instalar. Para poder encender, digamos que el botón de encender la computadora esta virtual, le damos iniciar y aquí vamos a aceptar ese mensajillo. Me arranca la máquina virtual, se va y me lee el disco que yo le inserté y ya estamos acá perfectos, iniciados para instalar el servidor desde una máquina virtual. Con esto concluimos la segunda parte y damos ya por visto toda la parte de VirtualBox. Que tengan buen día.